Papito Jesús, gracias te damos una vez más porque podemos llegar hasta tu presencia. En el nombre de Jesús, Señor, te suplicamos que lleves este mensaje, este consejo, Señor, a los corazones de aquellos que están anhelando, que están deseando buscar de ti, Señor, que anhelan de tu presencia, Padre. Yo te suplico en esta hora, Señor, por favor, que nos uses, Padre, que derrames en nosotros una unción apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral, Señor, que el consejo de tu palabra pueda llegar a tiempo y que produzcan aquellos que escuchan con fe, Señor, al 100 por 1, Padre. Una vez más te agradezco por este hermoso privilegio de compartir tu palabra. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo, Señor. Amén. Amén. Y amén. Y a ti, hermano, también gracias porque nos permites entrar una vez más hasta la comodidad de tu casita, donde yo te invito para que te tomes tu tacita de café con pan, ¿verdad? Y que juntos podamos tener este compartimiento de la palabra de Dios, que puedas junto a tu familia poder estar escuchando el mensaje de la palabra y que todos salgamos edificados. Así es de que déjame decirte una vez más que eres un valiente, eres una valiente por llegar a tu cita con el Señor para escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Quiero también invitarte, si tú tienes alguna petición de oración, ¿verdad? Al final vamos a estar orando por ellas, ¿verdad? Pero quiero invitarte para que puedas enviar tus peticiones de oración y que las puedas hacer ya sea por medio de nuestro chat o por medio del Facebook, de esta plataforma, ¿verdad? Para que al final podamos estar orando por cada una de las peticiones que se están presentando. También quisiéramos saber de aquellos que han sido bendecidos, que han recibido milagros, que han recibido el auxilio, que han recibido la ayuda del Señor. Después de que oramos también es muy edificante. Ya hemos empezado a recibir algunos comentarios, pero me gustaría escuchar más, ¿verdad? Para darle todo el honor y toda la gloria al Señor. Al único que se la merece, pues es Él, el que hace todas las cosas. Amén. Quiero también entonces invitarte, ¿verdad? Para que juntos podamos compartir en esta noche y que podamos salir edificados, ¿verdad? Desde ya le pido al Espíritu Santo que todo pensamiento contrario, toda distracción o todo distractor sea quitado y cancelado y que el mensaje pueda llegar hasta lo más profundo de tu corazón en el nombre de Jesús. Así es de que yo me siento contento, ¿verdad? Porque estamos compartiendo el mensaje de la palabra y quiero hablarte de un tema al que le hemos puesto por nombre: nunca olvides. Nunca olvides. Sucede que Dios anhela que siempre, fíjese, que Dios anhela que nosotros siempre mantengamos presentes en nuestro corazón todas las cosas que Él ha hecho por nosotros, todas las cosas que hace por nosotros. Es decir, que nosotros debemos de aprender a ser agradecidos. La clave aquí para no olvidar es ser agradecido. En el momento en que cualquier clase de persona olvida algo o alguien, es porque realmente no tenía gratitud, no fue agradecido. Entonces, muchos olvidan, claro, alguien me podrá decir, pastor, pero también hay enfermedades, hay personas, también algunas personas pueden llegar a olvidar porque quizás están enfermos, pierden la memoria, o porque quizás estaban distraídos, no estaban poniendo atención, ¿verdad? O porque son malagradecidos, ¿verdad? Entonces, hay diferentes formas por las cuales una persona olvida. Y el mandato del Señor, fíjese bien que el mandato del Señor es hagan memoria, hagan memoria. Y claro, esto lo dijo el Señor en el compartimiento del pan y el vino. Háganlo, dice, háganlo en memoria de mí. Cuando la Biblia utiliza este pasaje, ahí dice, utiliza una palabra en griego que es anamnesis, que lo que significa es traer, dice, volver a vivir la experiencia. O sea, de que, en verdad, yo no sé si yo lo acuñé, o yo lo dije, o yo lo inventé. No me recuerdo habérselo escuchado a alguien, o lo leí en algún lugar, pero esto siempre lo he dicho yo. Recordar
es vivir dos veces. Por eso, cuando nosotros a veces vemos las fotografías, ¿verdad? De mis hijas cuando estaban pequeñas, o de nosotros cuando estábamos pequeños, que traen memorias a mi corazón, a mi mente, es como que uno estuviera viviendo una vez más eso que le causó a uno felicidad. Entonces el Señor está diciendo, háganlo en memoria de mí. Es decir, recuérdense, es decir, no olviden. El problema de los hijos de Dios es que muchos olvidan lo que Dios les hizo, los favores que les ha hecho, las promesas que les ha cumplido, las situaciones de problemáticas de donde los sacó. Se les olvidan, pasa un tiempo que quizás sí, Señor, si tú me ayudas, yo voy a cambiar, yo voy a hacer lo que a ti te agrada, te voy a buscar, ahora sí te voy a servir, Señor, te lo prometo, sácame de esta situación. Y quizás empieza a caminar cumpliendo la promesa que se recuerda que le hizo al Señor, pero después de un tiempo se le olvida. Y nosotros vemos bien claro en la palabra de Dios que, por ejemplo, más o menos el tiempo para medir si se le ha olvidado a alguien algo o no, según la Biblia, ¿verdad?, es más o menos un año. ¿Cómo así, pastor? Espérenme, ahorita estoy tratando de introducirme para que vea que hay quienes, porque se les olvidan las cosas, tiene graves consecuencias. Entonces a Nabucodonosor Dios le permitió conquistar el mundo entero, pero le fue dado un edicto, le dijeron, nunca se te olvide que quien te hizo grande fue Dios, el Dios del cielo. Entonces él dice que 12 meses después, o sea un año, ¿verdad? 12 meses después, estaba en el balcón de su palacio y vio sus reinos y dijo, ¿qué reino más grande el que me he hecho? En ese momento dice que se escuchó una voz del cielo que dijo, te dije que si no le dabas la gloria de Dios y olvidabas, iba a caer un juicio. Y dice la Biblia que se volvió como una bestia. Le crecieron garras, en algunas versiones dice que le salieron pelos, ¿verdad? Sí. Otra dice que le salieron plumas, se alimentaba de hierba, bebía del rocío de las flores. Bueno, algo terrible. Un año bastó para que se le olvidara lo grande que Dios había sido con él, lo que el Señor le había permitido conquistar. En un año se le olvidó que había sido Dios. Fíjese, entonces es interesante entonces que nosotros podamos ver eso, porque en la Biblia tenemos otros ejemplos también que nos hablan en referencia a un año. También dice la Biblia que estaba Noé en el arca, ¿verdad? Usted sabe que más o menos un año estuvo Noé flotando en el arca, y dice, y por ese tiempo después dice, y Dios se acordó de Noé, más o menos un año. También vemos la parábola de la higuera, ¿verdad? Que no daba fruto. Dice que bueno, para empezar no estaba bien colocada porque estaba en un viñedo. Pero bueno, no, dice que la voy a acabar, lo voy a tratar de ver y después de un año la voy a venir a ver. O sea que era como para decir, me voy a recordar de ella dentro de un año. Entonces vemos nosotros que hay quienes antes, ¿verdad? Hay quienes antes se olvidan de lo que Dios les ha hecho, de las promesas que Dios les ha dado, y por eso menguan en su caminar, por eso se detienen en su camino. Pero antes bueno, ya empezamos, ¿verdad? Quiero decirle que hay consecuencias terribles cuando alguien se olvida de Dios o de lo que Dios ha hecho por él. Es que miren, no es lo mismo olvidarse porque se le olvidó a alguien, quizás, mira, tráeme un galón de leche y se le olvidó. Bueno, tal vez porque no puso atención se le olvidó. Pero olvidarse de Dios, alguien dirá, pastor, ¿cómo es que alguien se puede olvidar de Dios? Que claro que se olvidan de Dios, no ponen a Dios en su presente. La carta a los Romanos capítulo 1 dice que por cuanto no quisieron poner en sus planes ni tomar en cuenta a Dios, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, dice, los entregó a cosas que van contra la naturaleza misma, dice.
los entregó al pecado que va contra la naturaleza misma. Dice, ¿por qué razón? Se olvidaron de Dios, negaron a Dios. Fíjese. Entonces, mire cómo dice Isaías capítulo 17 y verso 10. Estoy leyendo la Nueva Versión Internacional. Ahorita estamos viendo que hay consecuencias serias si uno se olvida de Dios. Dice, porque te olvidaste del Dios de tu salvación. No te acordaste de la roca de tu fortaleza. Por eso, aunque siembres las plantas más selectas y plantes vides importadas, aunque las hagas crecer el día que las plantes y las hagas florecer al día siguiente, en el día del dolor y de la enfermedad incurable, la cosecha se malogrará. ¿Qué está diciendo aquí? Que cuando uno se olvida de Dios, nada de lo que uno haga prosperará. Si uno decide olvidarse del Señor, todo lo que haga, cualquier cosa que haga, hermano, cualquier cosa que uno haga, no va a prosperar. Al contrario, aquí dice que tal vez va a crecer, pero al instante se va a destruir. No, hermano, entonces hay consecuencias graves. Claro, a este punto yo le estoy hablando a los hijos de Dios, porque el mundo, algunos ostentan decir que sí conocen a Dios, aunque no lo honran, no lo respetan, no lo alaban, no lo adoran, no le sirven, no lo buscan. Pero la mayoría o una buena parte del mundo no se olvida de Dios. Incluso algunos dicen que Dios no existe, o los casos más graves, ¿verdad? Que son otros dioses, adoran otros dioses falsos, que son demonios, ¿verdad? Entonces, si hay algo, fíjese, si hay algo que enciende la ira de Dios, óigame bien lo que le estoy diciendo, si hay algo que enciende la ira de Dios, es la idolatría. Cuando hay alguien que busca a los dioses paganos, a los dioses de esta tierra, que no son nada, dice la Biblia, sino que porque tienen ojos y no ven, tienen oídos y no escuchan, tienen pies, no caminan. Eso, cuando se le rinde culto a la diosa del cielo, eso ofende a Dios y por eso se desata la ira del Señor. Entonces aquí vemos que una de las consecuencias graves que hay cuando alguien se olvida de Dios o de lo que Dios ha hecho por uno, es de que no va a prosperar en nada. Pero claro, hay muchos pasajes, pero yo quiero enfocar el tema, ¿verdad? Porque hay muchas cosas que no tenemos que olvidar nosotros como hijos de Dios, pero yo lo quiero enfocar este tema más a algo devocional, es decir, cosas personales que no debemos de olvidar de Dios, cosas personales básicas que tal vez alguien dirá, pastor, pero yo de eso no me he olvidado. No, pero es que alguien lo puede decir, pero ¿será que realmente está tomando a Dios en su vida diaria, en sus decisiones diarias, en sus encrucijadas de todos los días? ¿Será que lo está tomando en cuenta? Yo me recuerdo que yo tal vez tendría unos 17, 18 años cuando empecé a trabajar donde yo estaba antes de estar trabajando en este honroso privilegio ahora que el Señor nos ha llamado. Y uno de los ingenieros de ahí me dijo que en esas cosas que estábamos platicando, en esas cosas uno no tiene que meter a Dios, me dijo. Porque esas cosas uno no tiene que meter a Dios aquí en esto uno mismo tiene que hacerlo. Entonces yo le dije por el Espíritu, ¿verdad? El Espíritu me guió a decirle, mire, si en las cosas estas naturales, pequeñas o insignificantes, en las cosas pequeñas no tomamos en cuenta a Dios, le dije, en las cosas mayores que se requiera hacer cosas más grandes, tampoco lo vamos a tomar en cuenta. Entonces se corre el riesgo de no recibir ningún tipo de ayuda o soporte de Dios. Entonces él se quedó impresionado y me dijo, sí, tienes razón, si aprendemos en las cosas pequeñas a tomar en cuenta a Dios, en las cosas grandes lo vamos a hacer. Sí, no se me va a olvidar. Y mientras estuvimos ahí nunca se le olvidó. Y yo dije, eso no fui yo, eso fue el Espíritu Santo el que me guió a podérselo decir. Entonces
Debemos en todo, por todo, darle gracias al Señor. Desde que te levantas, no olvidarnos decir, Señor, gracias por este nuevo día que nos has dado. Señor, cuando te acuestas, gracias, Señor, porque me bendijiste, estuve en paz durante todo este día. Señor, gracias por mis alimentos, gracias por la salud, gracias por mi familia, gracias por mis hijos, gracias por el trabajo que tengo, gracias por la provisión, Señor, gracias por todo. Por todo, incluso hasta por las cosas que para nosotros parecen desagradables, aprender a darle gracias y a no olvidar que siempre Dios tiene un plan perfecto. Pero entonces quiero que veamos este otro verso. Entonces ya le expliqué que yo quiero que veamos esto de una manera devocional, una manera personal de las cosas que no tenemos que olvidar. Aquí estamos viendo las consecuencias cuando uno olvida. Voy a ver dos consecuencias, pero creo que abarcan generalmente. Oseas capítulo 4 y verso 6. Es un pasaje ya bien conocido. Estoy leyendo la palabra de Dios, ¿verdad? La versión, la palabra de Dios. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Porque tú has rechazado el conocimiento, yo te rechazaré de mi sacerdocio. Porque has olvidado la instrucción de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Ay, Padre Santo. Padre Santo, qué cosa más terrible. Pero aquí fíjese, si nos hemos olvidado de la instrucción, cuando en la Biblia se refiere a la instrucción, se refiere a la enseñanza, a la doctrina. Y nosotros entendemos tres palabras para decir doctrina: didascalía, didaje, ¿verdad? Y didascalía, didaje, la otra se me olvidó, pero ya ahorita me voy a recordar. Entonces, fíjese que cada una de esas es bien importante al hablar de doctrina. ¿Por qué? Porque nosotros debemos de basarnos toda nuestra vida en la sana doctrina del Señor. Y aquí dice, si te olvidas de la instrucción, es decir, de la sana doctrina, que es la palabra de Dios, porque alguien me preguntaba, pero ¿cuál es la sana doctrina si hay muchas denominaciones? Y mire, no es de que las agarremos todas y las metamos en una licuadora y de ahí sacamos el conjunto. No, es lo que está en la palabra de Dios. Nosotros no podemos ser engañados. Tú y yo no podemos engañar a Dios. Dice la Biblia, no os engañéis a vosotros mismos. Dice, lo que el hombre siembra es lo que cosecha. Entonces cada uno de nosotros sabe, si está escrito en la palabra de Dios, cuál es la sana doctrina. Lo que pasa es de que, paradosis, gracias amor, muy bien. Entonces es didaje, didascalía, didaje y paradosis, gracias amorcito lindo. ¿Verdad? Entonces son tres palabras que significa doctrina. Una es la palabra escrita, otra es la palabra ejemplificada y otra es la palabra que se va dando de generación en generación. Quiere decir, hermano, que no debemos de olvidar nosotros la instrucción de Dios. Cuanto más, hermano, en este tiempo final, que muchos, hermanos, están olvidando la sana doctrina y se están yendo quizás por la doctrina que el mundo les ofrece, la doctrina que no es sana, ¿verdad? Entonces, yo sé que quizá habrá algunos que están viendo que no les gusta hablar de doctrina, ¿verdad? Porque definitivamente que hablar de doctrina ahí puede hacer que haya un confrontamiento. ¿Pero por qué razón? Porque muchos no quieren obedecer a la sana doctrina del Señor. Aquel que escucha y dice, bueno, sí, que es como los de Berea. Los de Berea dice que eran nobles porque escuchaban el mensaje y después iban y lo buscaban en la palabra. Y si estaba en la escritura, decían que sí. Al apóstol Pablo, imagínense, el perito arquitecto de la iglesia. Entonces nosotros debemos de escuchar, ir y cotejar en la palabra de Dios. Y si está ahí, decir, sí, tiene razón si está escrito. Pero muchos, porque como el alma a veces les domina, los sentimientos a algunos, por eso es de que prefieren mejor no entrar en esos enfrascamientos, ¿verdad? Pero yo lo tengo que decir, yo lo tengo que enseñar, se lo tengo que enseñar, amado pueblo del Señor. Entonces, porque te has olvidado de la instrucción de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Fíjese qué terrible entonces si nos olvidamos de Dios. Porque al olvidarnos de la instrucción de Dios nos estamos olvidando de las palabras de Dios, de la enseñanza de Dios, del ejemplo de Dios.
Dios se olvida de nuestros hijos, es decir, de nuestras generaciones. Por eso es de que, hermano, se pueden ver generaciones que se pierden sin el conocimiento del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque el que debía de haberse recordado, el que debía de haber atesorado, el que debería haber, hermano, asimilado y practicado las palabras, la doctrina, la enseñanza, la instrucción de Dios, no lo hizo cuando tenía que hacerlo. Por eso que este mensaje sirva, hermano, para que muchos podamos entender y que podamos despertar y poder decir, sí, Señor, yo necesito de ti. Necesito de ti, necesito tener y mantener la sana doctrina. El apóstol Pablo le decía a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, para que te salves tú y los que te escuchan. Entonces, mire, muchos decimos que la doctrina no es útil para salvar. No es necesaria, porque a nosotros no nos van a preguntar cuántos cuando entremos al cielo, a ver, dígame cuántos libros tiene la Biblia. ¿Cuántos libros reales tiene? ¿Cuántos son los ministerios? No nos van a preguntar cuánto sabemos de la Biblia. Nos van a preguntar tal vez nos van a preguntar cuánto vivimos de la palabra de Dios. Pero siempre decimos, la doctrina no sirve para salvar, pero sí nos puede afectar, puede alejar a muchos de Dios y por consecuencia se pueden perder. El pasaje así lo dice. Pablo decía a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Dice para que no te pierdas, para que te salves, o para que no te pierdas tú y los que te escuchan. Entonces quiere decir que sí, hermano, ¿quién te enseña? ¿A quién estás escuchando? ¿Qué doctrina te está enseñando? Si es la doctrina, hermano, que muchos desean escuchar en este tiempo, un evangelio suave, un evangelio light, un evangelio así acomodado, ten cuidado. El pastor que te dice la verdad, el pastor que te predica la sana doctrina, a ese pastor sí lo deberías de estimar y cuidar. Aunque nadie me diga amén, ¿verdad? O aunque no escuche que nadie diga amén. Porque a los demás hay muchos pastores, muchos ministros que solamente les soban el alma, ¿verdad? Sí, vaya, papaíto, mamayita, no se preocupe, sí, tranquila, tranquilo. Y no le sanan la herida. Hay que agarrar la herida, hermano, y volvérsela a sangrar, pero sanársela, diciéndole la verdad en amor. Amén. Ok. Entonces, hermano, la clave para no olvidar, apréndaselo en su corazoncito, la clave para no olvidar es ser agradecido. Si tú tienes un corazón agradecido delante de Dios, jamás vas a olvidar. Jamás vas a olvidar. Y siempre vas a mantener presente en tu corazón las obras maravillosas que Dios ha hecho, que está haciendo, y le vas a dar gracias aún por las que va a hacer por ti. Ok, entonces ya te dije las consecuencias que hay. Ahora, por ejemplo, la palabra olvidar, en el hebreo se dice shakach, y esta palabra significa olvidar lo que se ha hecho. Fíjense que aquí estamos hablando de las cosas de Dios, no olvidar de las cosas de Dios, ¿verdad? Porque alguien me dirá, pastor, pero si Manasés, uno de los nombres, Manasés significa el que olvida, y así tenemos nosotros, sí, pero tenemos que olvidar el pasado, las cosas malas, no estar recordando después de mucho tiempo el daño que te hicieron. Eso tienes que olvidarlo, porque si no, hermano, estás en problemas. No, a lo que me estoy refiriendo aquí, que no tenemos que olvidar, es las cosas que Dios ha hecho por nosotros o por los nuestros. Y eso lo tenemos que mantener presente y compartirlo, hermano, para que muchos puedan ser edificados. Entonces, en hebreo se dice, shakach significa olvidar lo que se le ha hecho. Hermano, ¿cómo alguien puede olvidar un favor que Dios le haya hecho? ¿Cómo alguien puede olvidar un milagro que Dios le ha hecho? Yo he conocido personas, hermano, a quienes Dios les ha hecho milagros de sanidades impresionantes. Y después ya no buscan de Dios, se alejan del Señor. Se alejan del Señor. Fíjese, se alejan del Señor y ya solo, entonces lo único que quería era la sanidad para su cuerpo, pero en realidad el milagro más grande que hay es la salvación del alma. Amén. No te conformes con solo que sea sanado tu cuerpo, sino que también tu alma y tu espíritu. Entonces también shakach significa falta de memoria o atención.
falta de memoria. Hay quienes, mire, esto es, por poner un ejemplo sencillo, cuando hay alguien que no ha desayunado ni ha almorzado, le empieza a doler la cabeza. ¿Por qué? Porque el cerebro necesita los nutrientes de los alimentos, ¿verdad? Y peor si no toma ni agua, el cuerpo está, hermano, pidiendo a gritos, ¿verdad? Con el dolor de cabeza está pidiendo a gritos que le den alimento o que le den algo que le ayude. Entonces por eso es que muchos no se pueden concentrar o enfocar, no pueden poner atención. Entonces esto es en lo natural, pero en lo espiritual también nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a enfocarnos, a poner atención, que los distractores espirituales sean reprendidos en el nombre de Jesús, para que podamos nosotros, hermanos, tener nuestra mirada enfocada en el Señor y no dejar caer al suelo ni una sola de sus palabras o de su instrucción. También olvidar significa extraviar, perder o perderse, ¿verdad? Ahora, como decía aquel que de repente estaba parado en un lugar y dice, ¿y qué estoy haciendo aquí? No sé si voy o vengo, ¿verdad? O si ya me iba o si estoy regresando. ¿Qué me pasa? Hay quienes se les olvida. Entonces, hermano, fíjese que un buen ejercicio para tener buena memoria es leer. Así es de que yo lo invito para que usted invierta en su memoria. ¿Cómo? Leyendo la palabra de Dios. Tómese en su buen tiempo a leer las palabras, a leer los capítulos, los versículos, los libros, hermano, de la palabra de Dios. Y eso va a ejercitar su mente, su memoria, hermano, para que se capture lo más posible en el cerebro, en su pensamiento. Entonces, eso hace un ejercicio de que usted, entonces cuando uno empieza a leer, esto no es invención mía, esto es según lo que dicen los estudiosos, ¿verdad? Los expertos. Se empieza a oxigenar el cerebro. Y entonces, hermano, empieza a funcionar normalmente o mejor de lo que estaba antes. Pero entonces, y claro, ellos dicen que utilicen la lectura, que caminen, que tomen agua para que haya un correcto funcionamiento del cerebro. Pero en lo espiritual también, la palabra de Dios. Leamos la palabra de Dios. Ok. En griego, olvidar se dice epilantanomai. Y esta palabra significa olvidar, obviamente, pero fíjese que dice algo que me llama la atención, que es descuidar. Y esto involucra entonces, hermano, que uno mismo a veces no progresa, a veces uno no agradece, a veces uno olvida por descuidado. Hermano, mire, yo no sé usted, pero yo no me fío de mi memoria. Yo mejor prefiero anotar todo. Prefiero anotar y tenerlo escrito. Porque si dice, mira, ¿te recordás de lo que hiciste ayer? No me acuerdo. Quiero ver qué era. Lo apunté, sí, aquí está. Entonces es mejor, porque si no, hermano, a uno se le olvida. Yo no sé usted, aquí tienen una memoria, hermano, pero fabulosa, qué bueno. Pero entonces es mejor anotar. Por eso, hermano, tú que quieres aprender de la palabra del Señor, siempre ten tu cuaderno de notas y escribe, apunta. Y cuando tengas una duda, marca ahí, esto no lo entendí, para preguntar después. Ahora, en el diccionario de la Real Academia Española, la palabra olvidar, fíjese, significa dejar de retener en la mente algo o a alguien. Dejar de retener en la mente algo o a alguien, dejar de hacer algo por descuido. Aquí ya me llama la atención porque dice lo mismo que en griego, ¿verdad? Descuidar. Entonces hay quienes ya no retienen, pues porque están descuidando algo en su vida. Yo quiero verlo espiritualmente. ¿Qué estaremos descuidando? ¿O qué estarás descuidando en tu vida espiritual? Que por eso estás olvidando las cosas, estás olvidando el hacer la obra de Dios, estás olvidando el consagrarte para Dios, estás olvidando hacer las cosas más básicas en tu vida, en tu comunión, en tu devocional con Dios. Por eso este mensaje yo lo quiero poner a manera más personal, devocional, de qué cosas son las que nosotros no tenemos que olvidar. Entonces ahora sí empecemos el tema. Creo que ocupé mucho para la introducción, pero lo primero que tenemos que hacer es no olvidarnos de Dios. Ay, pastor, ¿cómo va a pensar usted que nos vamos a olvidar de Dios? Claro que hay muchos que se olvidan de Dios.
Claro, dicen, sí, Dios existe, Dios es bueno, yo amo a Dios, pero se le olvidó el favor que le hizo y la promesa que usted le hizo y no la cumplió. Quizás muchos que me están viendo le prometieron algo a Dios y ya no lo cumplieron porque se les olvidó. Entonces se les olvidó realmente a quién se lo prometieron, que es Dios. La Biblia dice en Isaías 44:21, este pasaje es impresionante, me gusta, en la versión Dios habla hoy, porque en la mayoría de versiones dice, Dios, yo no me voy a olvidar de ti, pero esta versión Dios habla hoy me gusta porque dice, pueblo de Jacob, recuerda que tú eres mi siervo. Tú eres mi siervo, pues yo te formé, Israel. No te olvides de mí. Mire la petición de Dios, siendo el creador del universo, le está diciendo, hermano, a un mortal, no te olvides de mí. Entonces, hermano, quiere decir, si en la palabra de Dios está escrito, muchos se olvidan de Dios. Hay quienes se levantan en la mañana y ni oran. Están sentados a la mesa comiendo y ni oran. Se les olvida orar en la noche cuando se acuestan. Y ahí solo le dije las tres principales, ¿verdad? Pero hermano, todo el día debemos de estar en comunicación con Dios. Más ahora que hay todo el tiempo, hermano. Hay algunos que pues ya empezaron tal vez en sus labores, ¿verdad? O quizás nunca dejaron en sus labores. Pero hay muchos que todavía están en casa. Y tienen ese tiempo para no olvidar los favores de Dios. Hermano, es imprescindible que no olvidemos. Ya le dije por qué. Pero hermano, la petición de Dios, no te olvides de mí. No te olvides de mí. No te olvides de mí. Fíjese que le está hablando a Jacob e Israel como que fueran dos personas, pero es la misma. ¿Qué naturaleza es la que se olvida de Dios? La naturaleza aquella que no está en constante comunicación con el Señor, se puede llegar a olvidar de Él. Porque nosotros ahora tenemos, fíjese que tenemos nuestra propia naturaleza, somos seres humanos, pero también tenemos una naturaleza espiritual. Nosotros desde que confesamos a Jesucristo como nuestro Salvador, nuestra naturaleza cambió de criatura a hijo de Dios. Ya no somos solamente creación de Dios. Toda la creación de Dios como está va directo a ser destruida. Pero cuando cambian de naturaleza, de ser criatura, creación de Dios, a ser hijos de Dios, hermano, entonces hay oportunidad de ser arrebatados. Pero no nos tenemos que olvidar de Dios. Recuérdate, entonces una de las primeras cosas, no olvidarnos de Dios. Eclesiastés 12:1 da algunas pautas, ¿verdad? ¿Por qué? Acuérdate pues de tu Creador. O sea, está diciendo no te olvides, ¿verdad? En los días de tu juventud. Ay, pastor, yo ya pasé la juventud. No, pero pongámoslo aquí en la general. Acuérdate de Dios. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Antes, dice, que vengan los días malos. Fíjense, si nosotros constantemente no olvidamos a Dios, cuando vengan los días malos, hermano, ciertamente quizás vamos a pasar por ahí, pero se recuerda que hablamos acerca de los entornos de bendición. Yo le explicaba que un entorno de bendición no necesariamente es bueno, sino que es porque Dios está con nosotros que se convierte en algo bueno. Entonces, antes que vengan estos días malos, debemos de acordarnos de Dios. O debemos no olvidarnos de Dios, dice. Antes de que se acerquen los años en que digas, no tengo en ellos placer, no tengo en ellos contentamiento. Entonces no debemos de olvidar. ¿Sabe qué es lo que está en la vida? Pasa así, mira, en un suspiro, pasa tan rápido. Y a veces nos vivimos quejando que porque el clima, que porque la familia, que porque todo está caro, que porque este problema con el virus, que, hermano, y se le va la vida a las personas quejándose y no se recuerdan de Dios, se olvidan de Dios. Acordémonos ahora. Es más, en este tiempo tenemos que acordarnos de Dios, no tenemos que olvidarnos del Señor. Eclesiastés 12:6, fíjese, hermano, mire, estamos más avanzados en el tiempo. Dice, acuérdate de Él antes que se rompa el hilo de plata, se quiebre el cuenco de oro, se rompa el cántaro junto a la fuente y se haga pedazos la rueda junto al pozo. ¿Y a qué se refiere este pasaje? Bueno, antes de que se acaben tus días sobre la tierra. Hay quienes, hermano, durante toda su vida nunca se recordaron de Dios. Es decir, lo olvidaron por completo. Su final va a ser desastroso.
Por eso aquí, antes que nos llegue el final de los días, de nuestros días, porque ahorita estamos en el final de los días, pero tal vez para algunos sí es el final de sus días, pero para otros no. Hermano, antes de que venga ese tiempo y se corte el hilo, se rompe el hilo de plata, dice. Es decir, antes que partamos de esta tierra, de este plano, y vayamos a la otra dimensión, debemos no olvidarnos de Dios. Debemos de contar nuestros días. ¿Sabe? Cuando dice la Biblia, cuenta tus días, no es para que diga, me quedan 20 días nada más, me quedan 10 días, me quedan 5. No. Sino que lo que está diciendo o lo que quiere dar a entender es, disfruta tus días. Sé feliz. Vive feliz con el Señor. Porque sea que el Señor venga y nos lleve, o que nosotros nos vayamos con Él, pero disfrutemos nuestros días. Por eso es que el apóstol decía, ¿verdad? Y si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos. Ay, hermano, debemos de aprender a contar nuestros días, de acordarnos antes de que se apague la lámpara, antes de que se corte ese hilo, antes de que se termine la vida. Mire, Dios, el Señor Jesús, le dijo al apóstol Juan, que por eso Pedro preguntó, ¿y qué? ¿Y qué va a pasar con este? Así todo bravo, ¿verdad? ¿Y qué? ¿Y a este qué? ¿Qué va a pasar? Como quien dice, porque a mí me tocó porque a Pedro le dijeron, mira, tú ahora eres joven, pero vas a llegar a viejo y otro te va a ceñir, te va a llevar a lugares donde no quieras. Eso no le gustó a Pedro. Y como Juan era el que estaba siempre cerca del Señor, ¿verdad? Ni modo, sacó la cólera con él, ¿verdad? Aunque me voy a reconciliar con el apóstol Pedro cuando lo vea allá arriba, ¿verdad? Le digo, ¿y a este qué? Como quien dice, ¿y a este qué le va a tocar? ¿Le va a tocar algo mejor que a mí o qué? Y el Señor le dijo, ¿y si yo quiero que este quede vivo hasta que yo regrese, a ti qué? Le dijo, tú ven y sígueme. Entonces, por eso es que muchos decían que el apóstol Juan nunca iba a morir hasta que el Señor regresara. Pero, sí, dice el mismo evangelio, no, pero no es que él haya dicho, sino que él dijo que si yo quiero que él quede. No es que le haya dicho que no iba a morir. Pero yo quiero pensar, hermano, que el apóstol Juan todavía está vivo. De hecho, en la Biblia podemos ver que algunos personajes de antaño todavía están vivos por alguna razón de Dios y se van a manifestar. Por ejemplo, Elías le dijeron que iba a regresar. Elías se fue en un carro de fuego. Enoc fue arrebatado, ¿verdad? El apóstol Juan se le dijo de que iba a quedar vivo, y el apóstol Pablo también pues dijo, nosotros los que vivimos o los vivientes que permanezcamos. Entonces quiere decir que yo creo que todavía están vivos. Ay, hermano, mire, de eso vamos a hablar un día, quizás de los vivientes, cómo alcanzar el nivel de vivientes. Pero ok, entonces nunca debemos de olvidarnos de Dios. Mire cómo dice 2 Timoteo 2:8. Acuérdate de Jesucristo, resucitado de entre los muertos, descendiente de David, conforme a mi evangelio. Pero lo que yo quiero que vea aquí dice, acuérdate de Jesucristo. Mire, usted puede pensar que hay alguien que no se recuerda del Señor, después de que le haya hecho un favor, después de que le haya hecho un milagro. Claro, yo conozco, en este tiempo conozco a varios, pero en la Biblia también está escrito. Incluso el Señor Jesús preguntó, el Señor Jesús, se le acercaron 10 leprosos a decirle, Señor, sánanos. Y él les dijo, fíjese, él solo les dio la palabra, por eso es bien importante creer la palabra. Solo les dijo, vayan y preséntense con el sacerdote. Y dice que cuando obedecieron la palabra, imagínate que obedientes, ¿verdad? Cuando obedecieron la palabra, cuando iban de camino se dieron cuenta que ya estaban sanos. Imagínense que ya estaban sanos. Y entonces uno de ellos regresó. Pero fíjese que dentro de los 10 leprosos habían algunos que eran judíos, ¿verdad? O la mayoría eran judíos. Y le voy a decir por qué.
Porque dice el Señor Jesús que cuando este ex leproso, por eso es que siempre digo, ¿cuántos leprosos llegaron con Jesús a darle gracias? Ninguno, ¿verdad? Ninguno, porque ya el que llegó ya no estaba leproso. Llegó el ex leproso, sería entonces, ¿verdad? Se postró, adora al Señor postrado en sus pies. Y el Señor dice, imagínese, hermano, ¿qué haría usted? Sí, por eso es de que a mí me impresionan las enseñanzas del Señor Jesús. Yo a esto le llamo los paredazos de Jesús, porque él dice, ¿y no fueron 10 los que fueron sanados? ¿Y solo este vino? Pero todavía dice, ¿y solo este samaritano vino a darme gracias? Hermano, qué increíble la palabra. Mire, por eso es de que en este tiempo hay tanto cristiano de cristal. Ay, pastor, bien fino, así bien especial. No, mañoso, que con cualquier cosa se rompe, no aguanta nada. No aguanta un desprecio, no aguanta un regaño, no aguanta una exhortación. Se quiebran fácilmente y se van. El Señor Jesús le dice a solo este samaritano vino a darme gracias. Como cuando aquella mujer se le acercó, Señor, sana a mi hija que está endemoniada. Yo vengo solo a la casa de Israel, no a los perros, le dijo. Señor, si aún los perrillos, dice, aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de su amo. Hermano, qué portazo el que le dio, qué parón el que le dio. Así vemos nosotros varios pasajes que se acercaron al Señor y Él los paró así como, hermano, lo único que yo puedo deducir de esos versos es que Él quería saber si eran cristianos de cristal o qué, ¿verdad? Amén. Puede ser que en este tiempo muchos no pudieran pasar la prueba porque hay muchos cristianos de cristal, pero anhelamos ser de cristal en nuestro corazón, pero no cristianos de cristal que se rompe por cualquier cosa, ¿verdad? Entonces nunca nos debemos de olvidar de Dios. ¿Cuántos pueden decir amén? Señor, no me quiero olvidar de ti, no me quiero olvidar de tus favores, no quiero olvidar nada de lo que tú has hecho por mí, Señor. Pero yo le aseguro que el Señor a usted le ha dado palabra y le ha dado promesas. Hay quienes las escriben para que no se les olviden. Y otros les entró aquí y les salió por un lado y se le fue, se le perdió la promesa. Que ya no nos pase. Que ya no nos pase, hermano. Ok, vamos un poquito más adelante. Nunca olvidarnos del pacto que hizo Dios. Fíjese cómo dice Deuteronomio 4:23. Guardaos pues, no sea que olvidéis el pacto que el Señor vuestro Dios hizo con vosotros, y os hagáis imagen tallada en forma de cualquier cosa que el Señor tu Dios te ha prohibido. Entonces recuerda que parte del pacto que Dios le hizo a su pueblo por medio de Moisés, le dio las tablas de la ley y estaban la palabra, estaban los mandamientos de Dios. Entonces, ¿cuál era el pacto? Dice que rociaron todo con sangre, dice, la sangre del pacto. O sea que, hermano, la sangre es poderosa. La sangre es poderosa, el llamamiento ministerial es poderoso, pero ese era el pacto antiguo, fíjese, ese era el pacto antiguo, el pacto de Moisés. Usted sabe que han habido varios, bueno, tal vez no quiero decirlo así de esta forma, que han habido varios, sino que podemos ver que Dios ha hecho varios pactos con personajes sobresalientes en la historia. Por ejemplo, el pacto adámico, ¿verdad? Hizo un pacto con Adán al enseñarle cómo levantar un altar y ofrecer sacrificio. Hizo un pacto con Moisés, ¿verdad? Hizo un pacto con Abraham, ¿verdad? Entonces vemos nosotros, hizo un pacto con David. Vemos personajes clave de la historia con los cuales el Señor pactó, pero al decir yo los nombres, pero me refiero que en realidad hizo un pacto con muchos a través de uno, porque con su pueblo a través de Moisés, y así nosotros podemos ver, en Abraham serán bendecidas todas las familias de la tierra. Pero entonces alguien dirá, todas las familias, hasta de los no cristianos, hasta los que inconversos, de las personas malas. Ay, padre, ahí nos metemos en un lío, ¿verdad? Pero la palabra dice los hijos de Abraham. ¿Y quiénes son los hijos de Abraham? Los que descendieron, los que nacieron allá en Jerusalén, pastor. Allá.
Claro, hay descendientes de Abraham ahí, pero la escritura dice que los hijos de Abraham ahora son los que han puesto su confianza en Jesucristo. Nosotros somos hijos de Abraham por la fe, por medio de Jesucristo. Entonces, para nosotros es esa promesa de que en Abraham serán bendecidas o benditas todas las familias de la tierra. Entonces, no olvidemos el pacto, hermano. Ahora, yo le decía, si ese pacto es hermoso, pero ya es un pacto antiguo, ahora imagínense el nuevo pacto, aleluya, el nuevo pacto en la sangre de Cristo. Hebreos 12:24 dice, y a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada, que habla mejor que la sangre de Abel. ¡Qué pacto más hermoso! Hermano, que ahora usted y yo, aquellos que hemos puesto nuestra confianza, que hemos confesado a Jesucristo como Salvador, su sangre ahora, hermano, es el nuevo pacto para nosotros. Ahora, hermano, ahora el nuevo pacto que hay es por medio de la sangre de Cristo Jesús, que fue derramada hace más de 2000 años y que todavía hasta el día de hoy está fresca, hermano. Aunque Cristo viene pronto, todavía esa sangre preciosa, hermano, óigame bien, esa sangre preciosa todavía salva, todavía sana, todavía rescata a aquel que se pone bajo la sangre del Señor, aquel que lo reconoce, porque va a venir un día en que la sangre de Cristo va a ser testigo en contra de los que no quisieron reconocerlo. Pastor, hoy sí se mandó usted, pastor. Hoy sí, ¿eso dónde está escrito en la Biblia? ¿Dónde? Gracias, hijita. ¿Dónde está escrito en la Biblia? ¿Se recuerda cuando Pilato presentó a Jesús ante el pueblo golpeado? Él dijo, aquí está el hombre, dice. ¿A quién quieren? ¿A Jesús o a Barrabás? Y todo el pueblo dice que empezó, pero eran judíos, o sea, que estaba refiriendo al pueblo de Israel. Probablemente habían también ahí gentiles que quizás también gritaron que querían a Barrabás y otro montón de gentiles que querían a Jesús. Incluso judíos también, pues vemos convertidos. La primera iglesia de Jesucristo era judía. Pero bueno. Pero este hombre es inocente. Entonces viene él, usted sabe, ¿verdad? Mandó pedir agua, Pilato se lavó las manos, dijo, yo soy inocente de esta sangre, de este justo. Y hermano, y los sacerdotes dijeron, que su sangre, dice, caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. ¿Qué le parece? La sangre de Cristo, testigo en contra de los que no le recibieron. Sí, lo más sagrado, hermano, lo más sagrado que ha habido en toda la creación, hermano, en todos los tiempos, en todas las dispensaciones, es la sangre del Hijo de Dios, la sangre de Jesús derramada en la cruz del Calvario. Aleluya, qué preciosa sangre la del Señor. Amén. Redentora, hermano, que sana, que restaura. Pero para algunos va a ser testigo contrario. Por eso que este mensaje sirva, hermano, para aquellos que no han reconocido al Señor Jesús y a su sangre, que lo acepten en su corazón, que sepan que Dios les ama, que por eso envió a su único Hijo, para que los que pusieran su confianza en Él y recibieran la limpieza por medio de la sangre, hermano, iban a obtener vida eterna. Por eso el castigo, hermano, mire, me encontré con alguien yo le decía, porque me decía, es que si yo me quiero ir al cielo, por eso me estoy portando bien. Entonces yo le dije, no le gustó mucho lo que le dije, pero yo le dije, no, al cielo no vas a entrar porque seas bueno, le dije. No. Y al infierno no vas a ir tampoco porque sos malo. Al cielo vas a ir solo porque aceptas a Jesucristo. Y al infierno si lo niegas. Entonces, porque no es por obras, no es por lo que tú hagas o lo que dejes de hacer. Es por obras. Amén. Es por la obra preciosa del Señor Jesús. Entonces el nuevo pacto ahora es en su sangre. Por eso yo le invito, se recuerda que le dije, lea la carta a los Hebreos, capítulo 10. Ahí dice, hermano, que si uno no le da valor a la sangre de Cristo, dice, ¿cómo
¿cómo va a poder sobresalir si no le está dando valor a la sangre de Cristo? Si la está despreciando. Hebreos capítulo 13 y verso 20. Estamos hablando de no olvidarnos del pacto. Fíjese, yo pensé que este iba a ser un mensaje más corto, pero creo que ya vamos avanzados en el tiempo. Hebreos capítulo 13 y verso 20 dice: y el Dios de paz, que resucitó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor, el gran pastor de las ovejas, mediante la sangre del pacto eterno. Entonces aquí vemos, no nos olvidemos del pacto. Dios hizo pactos antiguos muy preciosos de bendición, pero ahora el pacto es por medio de la sangre de Cristo. Por eso, hermano, es de que en la sangre de Cristo hay poder de sanidad, de restauración, de bendición, de perdón, hermano, de restitución, de reposo. Aleluya, hay tanto que hay en la sangre de Cristo. Por eso, hermano, y ya nos vamos a acercar a la administración del cuerpo y la sangre de Cristo, que es el pan y el vino. Este domingo, hermano, yo te invito, y ponme atención, por favor. Quiero que este domingo tomes tu tiempo para preparar tu mesa y que le tomes una foto con tu familia y que nos la envíes, porque, hermano, le vamos a dedicar a Dios esta Santa Cena. Y vamos a consagrar a las familias por medio de la Santa Cena, hermano. Entonces yo te invito para que hagamos esta obra de fe, hagámoslo en fe, que queremos consagrar a nuestras familias por medio de la mesa del Señor. Entonces, el pacto de la sangre, no lo olvidemos. Veamos uno más. No olvidarnos de las enseñanzas de Dios hacia nosotros. Porque usted sabe que durante nuestra vida cristiana hay varios que nos enseñan, ¿verdad? Nos enseñan nuestros padres, nos enseñan los ministros, pero también Dios mismo nos habla a nuestro corazón. Entonces, vea cómo dice Proverbios capítulo 3 y verso número 1. Este es bien interesante. Proverbios capítulo 3 y verso número 1. Dice: hijo mío, pero cuando usted lee el título, ¿verdad? Hay algunas Biblias que tienen títulos, pero aquí el proverbio se trata de una enseñanza que está dando Dios a alguien, que le está hablando a alguien. Hijo mío, no te olvides de mis enseñanzas y tu corazón guarde mis mandamientos. Pero le está diciendo, no te olvides de mi enseñanza, no te olvides de mi enseñanza. Una vez más la doctrina, ¿verdad? Lo que aprendimos, pero fíjese que aquí es Dios mismo el que está enseñando. Fíjese, no te olvides de mi enseñanza y tu corazón guarde mis mandamientos, atesore mis mandamientos, proteja mis mandamientos. No porque se destruya, sino al referirse a eso quiere decir que nosotros cumplamos los mandamientos. Ahora bien, yo sé que puede ser que alguien me diga, pastor, pero los mandamientos nadie los puede cumplir a cabalidad porque ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y tiene toda la razón. Porque cualquiera que diga, yo cumplo los mandamientos, toditos, yo creo que falla en uno. Si falla en uno, ya falló en todos. Entonces no los cumple. Estamos bajo la gracia del Señor, que nos da una esperanza, hermano, de siendo imperfectos, poder alcanzar la perfección mediante la sangre de Cristo, mediante el auxilio del Espíritu Santo, mediante someter nuestra vida al Señor Jesús. Ahora bien, no te olvides de mi enseñanza. ¿De qué? Ahora, yo quiero preguntarle al pueblo de Dios que me está viendo, yo espero que estén ahí poniéndome atención y que me escriban ahí. Les voy a dar un tiempito ahí para que escriban, ¿verdad? Y que me pongan tal vez, ¿cómo cree usted que Dios nos enseña? ¿De qué manera cree usted que Dios nos puede enseñar a nosotros? Ajá. Y quiero que sepa que ahora ya sé si está escribiendo porque me llega aquí a mi reloj, ¿verdad? Me llega a mi reloj si usted está escribiendo. Entonces, quiero que me escriba ahí, que ponga ahí, bueno, unos segunditos más ahí, antes de decirle de qué manera más o menos el Señor nos enseña, ¿verdad? Porque yo quiero que usted me ponga ahí. Bueno, nadie, ninguno, nadie. Ay, alguien ya hubiera escrito algo.
Ahora, porque... A través de su Espíritu Santo, hermana Norita. Hermana Norita. Palabra. Ok. Hermana Damaris. A través de la palabra, hermana Damaris, hermana Norita por el Espíritu, dice, ¿verdad? Hermana Margarita también por su palabra. Vaya, mire qué... por medio de la profecía. Mire qué precioso. Las pruebas. Ay, ay, ay. ¿Quién dijo eso? Hermana Lourdes. Ay, ay, ay. Por favor, le dan un café extra y una champurrada extra ahí a la hermana Lourdes, por favor. Todo lo que dijeron, todos está bien. Pero Dios, hermano, nos habla a través de las pruebas. Aunque nadie diga amén. Amén. Pastor, pero ¿cómo nosotros vamos a disfrutar ser así, que Dios nos hable? Yo no quiero que Dios me hable así. Pero sí habla Dios. Romanos capítulo 8, verso 28. Dice, y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Hermano amado, si tú y yo hemos sido llamados conforme al propósito de Dios, ten por seguro que sean cosas buenas o quizás cosas que para ti son desagradables, las que te pasan a ti, siempre Dios te va a estar hablando. Entonces Dios te dice, no te olvides de mi enseñanza. Pastor, ¿qué de buena enseñanza? ¿Tiene algo malo que me pasó? El Señor te lo va a decir, el Señor te lo va a explicar, el Señor te va a dar a conocer por qué razón quizás pasó algo, o por qué razón no te aprobaron aquello, o por qué razón no obtuviste lo que querías. Dios te lo va a decir y te va a dar una enseñanza preciosa. Nos enseña a orar, ¿verdad? Sí, también, sí, a través de la oración, sí, ¿verdad? Claro, que así también aprendemos. Ahora, fíjese que, entonces, amado hermano, mire, yo tengo bastante para hablar acá, ¿verdad? Pero, ¿cómo? ¿Verdad? Tengo bastante para hablar acá. Quiero darle tal vez uno más. Fíjese, entonces, hermano, a pesar de las luchas y de las pruebas, la enseñanza que Dios tiene para nosotros, que no se nos olvide. No, que no pasemos por alto. Mire, me estoy deteniendo un poquito acá porque puede ser que alguien quizás haya pasado por algo, quizás haya tenido algún sufrimiento, alguna tristeza, y que Dios ya le enseñó, ya no va a pasar por ahí. Quizás cometió algún pecado, quizás tomó una mala decisión. Ya no vuelve a pasar por ahí. Aprendió la enseñanza de Dios. Prasturi kama seca y salama. Dios es tan grande, tan misericordioso. Y nos ama tanto, hermanos. Y nos ama tanto. Por eso quiero hablarle de este. Tengo más para hablar, pero quiero hablarle de este último. Mateo 22:37. Nunca debemos olvidarnos de amar a Dios, hermano. Amén. Y Él le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, fíjese, con toda tu alma y con toda tu mente. Aquí involucra 3 cosas con las cuales nosotros tenemos que amar a Dios y no olvidar. No debemos de olvidar en nuestro corazón, no debemos de olvidar en nuestra mente, no debemos de olvidar en nuestra alma. Debemos de amar a Dios con nuestro corazón, con nuestra mente y con nuestra alma, con nuestro ser interior. ¿Por qué no dice espíritu? Pues porque el alma es la que se revela en este tiempo, hermano. Usted sabe que nosotros somos 3, espíritu, alma y cuerpo. En realidad somos un espíritu cubierto con cuerpo y alma, ¿verdad? Pero cuando conocimos al Señor Jesús, nuestro espíritu que estaba muerto, cobró vida. Entonces entró el Espíritu de Cristo, entró el Espíritu Santo en nosotros, y es lo que se conoce como el parto gemelar, ¿verdad? Y entonces empezamos a tener esa comunión, esa comunicación con Dios por medio de nuestro espíritu. Y nuestra alma, que somos nosotros, es la fuente de las emociones, ¿verdad? Nuestra voluntad es donde están los sentimientos, todo. Ahí está, en nuestra alma empieza a evolucionar para con Dios, empieza a crecer, empieza a desarrollarse, empieza a limpiarse. Pero el alma tiene un aliado, que es el cuerpo.
que es en realidad es como el desahogo del alma, ¿verdad? Porque cuando el alma está abatida, cuando el alma está enferma, se manifiesta la enfermedad en el cuerpo físico. Por eso es de que hay muchas enfermedades, hermano, que se sanan a través de una administración, a través de una oración, a través de la comunión con Dios. ¿Por qué? Porque es el alma la que estaba enferma y producía enfermedad en el cuerpo. Entonces, al complot o a la amistad, no sé si llamarlo amistad o a la comunión que tiene el alma con el cuerpo, es lo que se le llama la carne. Entonces dice la Escritura, a la verdad el espíritu humano está presto, pero la carne, que es cuerpo más alma, dice, se opone, es débil, se opone a lo que el espíritu que tiene comunión con Dios. Entonces por eso dice aquí, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma. Hermano, ese debe ser la meta de nosotros como hijos de Dios, que nuestra alma ame al Señor. El salmista David, hermano, y aquí lo traigo este verso, pero el salmista David le hablaba a su alma: no te olvides de ninguno de sus beneficios, no te olvides de ninguno de sus beneficios. Quiere decir que la que se olvida es el alma. Entonces acuérdate, amar a Dios, a no olvidar a Dios con tu corazón, con tu alma y con tu mente, con los pensamientos, hermano, con toda tu vida. El verso 38, este es el grande y el primer mandamiento, el grande y el primer mandamiento, amar a Dios. Entonces, no nos olvidemos de amar a Dios. Es tan fácil amar al Señor, hermano. Oh, qué Dios más bueno el que tenemos. Hermano, que habiendo mejores que nosotros, entregó su sangre por ti y por mí, hermano, que no lo merecíamos, que estábamos ya para lo último, para ser destruidos, desechados, olvidados, pero Dios se acordó de nosotros y envió a su Hijo. Hermano, no nos olvidemos del Señor, no olvidemos amarlo. Y dice la Escritura, fíjese el verso 39, no he terminado todavía este verso. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces el círculo de amar a Dios es a Dios y a nuestro prójimo. Pero ya le enseñé quién es nuestro prójimo. Le voy a decir ahorita. Solo déjeme tomar un poquito acá. Por ejemplo, ahorita que estamos acá, mi prójimo es mi hija Naomi, que está aquí ayudándome en los controles. Mi esposa, que nos está ayudando con Deborita también. Están disfrutando una deliciosa champurrada ahí comiendo. ¿Verdad? Ellos son mi prójimo. Mi prójimo eres tú que me está viendo. Mi prójimo son los hermanos de la iglesia. Mi prójimo son aquellos, mis vecinos, los que conozco, los que no conozco, mi familia que conozco, mi familia que no conozco. Ellos son mi prójimo, el que está a la par mía. Y si yo no puedo amar a Dios, si yo no puedo amar a mi prójimo, no puedo amar a Dios. Ay, la cosa se va poniendo difícil. Y todavía dice el verso 40, de estos dos mandamientos dependen toda la ley y todos los profetas. Como que está diciendo, estas son palabras del Señor Jesús. Fíjese, como que está diciendo, todo el Antiguo Testamento se resume en esto entonces: amar a Dios y a tu prójimo. Si a nosotros nos tocara que el Señor nos examinara en estas dos materias, ¿cómo está nuestro amor hacia Dios? ¿Cómo está nuestro amor hacia nuestro prójimo? ¿Cómo estaríamos? ¿Cómo estaríamos? Porque definitivamente, hermano, hay cosas que no tenemos que olvidar. Tal vez alguien dirá, ¿cómo es posible que alguien se olvide de amar a Dios? Claro que sí hay, hermano. Imagínense, Adán y Eva en el paraíso, aquel lugar perfecto, y se olvidaron del mandamiento que Dios les dio.
Hermanos, si habiendo sido creados en perfección, habiendo sido colocados en un lugar perfecto, teniendo todo para, hermano, pasar toda la eternidad bien, y todavía fallaron. Si ese tipo de creación, hermano, fue capaz de fallar, ¿cuántos más nosotros? Pero bendita la gracia que el Señor nos guarda en su misericordia, que te guarda a ti cuando sales, que guarda a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, que guarda a tu familia. Por eso, amado hermano, nunca nos olvidemos de amar al Señor, hasta por las cosas que para nosotros sean desagradables. Tal vez tienes problemas en tu trabajo, en tu escuela, en tu casa o con un vecino, pero nunca te olvides de amar a Dios. Nunca te olvides de buscarlo a Él, nunca te olvides de refugiarte en ese perfecto y grande amor del Señor. Yo quiero detenerme aquí y ministrar, porque todavía me falta varias, pero voy a darlo quizás en el próximo tema. Pero quiero que medites ahí en tu corazoncito y que le pidas al Espíritu Santo ahí en tu lugar donde tú estás. Pídele al Espíritu Santo que ministre tu espíritu. El Espíritu de Dios, hermano, es el que nos auxilia, el que nos ayuda en este tiempo. Y yo quiero, nosotros acá y ustedes allá, levantar juntos una oración. Padre, en el nombre de Jesús, te suplicamos, Señor, que este mensaje, que esta palabra nos aliente, nos exhorte a nunca olvidar, Señor, las cosas que tú has hecho por nosotros. Pido, Padre, por favor, que veas a tu pueblo ahí en su casa, donde están congregados, Señor. En esa congregación donde están ahora, Señor, que les bendigas, que llegue hasta ahí tu Espíritu Santo, Señor, a llenarlos, a fortalecerlos, a saturarlos de tu presencia, y que cada uno, conforme a la gracia de tu Espíritu, Señor, pueda ser bendecido y guardado, Señor. Yo te suplico que este mensaje lleve fruto a tiempo y al 100%, Señor, y que cada uno de los que haya escuchado y haya recibido este mensaje se convierta en un sembrador de fe, que lo que le fue sembrado hoy lo siembre en otros, Señor, para bendición de los demás, y así que esta palabra, este mensaje pueda llegar a muchos, Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Amén, amén y amén. Quiero orar por las peticiones que han entrado esta noche. Dice, pidió oración a Aurora para que todo salga bien en sus exámenes. Esta petición la puso el hermano Isaías Jock, ¿verdad? Los bendecimos, allá vamos a estar orando para que todo salga bien. También pidieron oración por la hermana Cookie Hernández, por el hermano Luis Molina, que el Señor lo restablezca y que sea ayudado ahí en esa operación. También el papá de mi hermana Fabi, que pueda ser ayudado en el nombre de Jesús, ¿verdad? El papá de mi hermana Fabi también lo van a operar, ¿verdad? Que el Señor le ayude ahí también en que ponga su mano y que guíe las manos del doctor, ¿verdad? También por la familia de mi hermana Verónica allá en México, también para que el Señor tenga misericordia y les sane por completo. Por Jeffrey Turo, porque mañana, sí, pues mañana lo van a desconectar a él, ¿verdad? De la máquina. ¿Verdad? Que lo mantiene con vida, pues que el Señor fortalezca a la familia, ¿verdad? Y que sé que este tiempo es difícil, hermano, pero oremos para que la familia de Jeffrey Turo pueda recibir fortaleza, y si el Señor así lo desea, pues que mantenga con vida a Jeffrey Turo, ¿verdad? Y también quiero agradecerle al Señor por los 14 años de Borita, ¿verdad? Que le doy gracias al Señor. Me gustaría que pasara acá, ¿verdad? Pero, ¿verdad? ¿Verdad? Vení, hombre, vení, hijita, vení aquí. Solamente quiero darle gracias al Señor por ella, ¿verdad? Está cumpliendo 14 años, hermano. Quiere decir que yo ya estoy cada día más joven, ¿verdad? Y quiero
solamente a bendecir al Señor Jesús por su vida, ¿verdad? Pero vamos a orar por las peticiones y solamente para que vean que aquí está mi niña que nos ayuda, ¿verdad? No sé si se logra ver ella ahí. Bueno, es que si me pongo, solo es un ratito nada más aquí, ¿verdad, hijita? Te bendecimos en el nombre de Jesús y le pedimos al Señor que te conceda todos los anhelos y deseos de tu corazoncito, ¿verdad? Así es de que te amo mucho, hijita, ya, andate para allá, si quieres voy a orar por las ofrendas, por los hermanos acá, ¿verdad? Por cada uno de los hermanos, pero le doy gracias al Señor. Es una petición que tenemos acá en nuestro corazón, ¿verdad? Iba a decirle a mi esposa que también venga, pero me está ayudando ahí en los controles. ¿Verdad? Entonces, amén, hermano. Mire, vamos a orar entonces, ya le dije, por Aurora, por la hermana Cookie, por Luis Molina, por el papá de mi hermana Fabi, por la familia de la hermana Verónica, por la familia de Jeffrey Turo y por Débora Sanchinela. Así es de que, Padre, en el nombre de Jesús ponemos nuestras manos sobre estas peticiones y te suplicamos, Señor, que en tu gracia, que en tu favor vengas y bendigas a cada uno, Señor, conforme a tu gracia. Señor, que envíes un espíritu de sanidad, que tu sangre, Señor, sane a los que están enfermos. Haz milagros grandes y poderosos, Señor. Envía paz a las familias, Señor. Por favor, solo tú lo puedes hacer ahora, en este tiempo, el consuelo y la fortaleza que solo viene de ti, Señor. A los que van a ser operados, los que están pasando enfermedades, que tus manos sean las que guíen, Señor, estas operaciones, Señor, y que tu nombre sea glorificado, la recuperación pronto, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Amén, amén y amén. Y tal vez tu amigo que nos ves, que tal vez no sabías nada de esto, pero que tú tienes presente las cosas que Dios te ha hecho, pero que quieres conocerlo más. Repite esta oración conmigo y dile: Señor Jesús, perdona mis pecados, me arrepiento de ellos, te abro la puerta de mi corazón, te confieso como el Señor, te recibo como mi único y suficiente Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y hazme tu hijo hoy. Si tú hiciste esta pequeña pero poderosa oración, estoy seguro, hermano, que tú a partir de hoy, como hijo o como hija de Dios, vas a empezar a experimentar ese amor que Dios tiene para ti. Queremos saber de ti. Llámanos, escríbenos o búscanos en www.ebenezeraposentoalto.org. Y si no tienes dónde congregarte, pues te invitamos, ¿verdad? Estamos ubicados en el 535 Custer Avenue en Evanston, Illinois, aunque por lo que está pasando, estamos en nuestro punto de contacto ahora, ¿verdad? Es por medio de las redes sociales, que te invito a que las visites. Sé parte de esta familia virtual, ¿verdad? Visita en la página de Facebook, la página de YouTube, visita nuestra página web. Ahí tenemos la videoteca, tenemos todas las revistas que nuestro apóstol ha sacado, ¿verdad? También tenemos diferentes clases de actividades para jóvenes, para niños. Tenemos el programa de Niños Cristo Ama a los Niños. Tenemos nuestra radio también 24 horas funcionando, y si tú tienes sistema Android, entra a nuestra página y baja la aplicación para poderla escuchar 24 horas en nuestra radio, ¿verdad? Radio Aposento Alto. Así es de que yo quiero invitarte también para que mañana nos volvemos nosotros a enlazar con Guatemala, ¿verdad? A partir de las 9 de la mañana, ¿verdad? Hasta en la noche, en el retiro de inviernos. Es miércoles, jueves y viernes, desde las 9 de la mañana, donde el Señor nos va a estar hablando con palabra y nos va a estar enseñando. Así es de que te invitamos para que tú seas parte de esta bendición. Y no olvides que el domingo tenemos la administración de la mesa del Señor. Una vez más te vuelvo a decir, prepara tu mesa, tómale fotos, vamos a consagrar a las familias por medio de la mesa del Señor. Así es de que no me resta más que bendecirte y decirte que el Señor te bendiga rica y abundantemente.